Hoy vamos a hablar del velo. Hoy vamos a hablar del velo, vamos a hablar de lo que es la revelación detrás del velo, pero vamos a dejar al Espíritu Santo confiado en Él, que Él pueda establecerlo en medio nuestro conforme a lo que Él tiene para esta mañana. Bien, vamos a leer. Yo te invito que abras tu Biblia, que prepares tu devocional, que hoy puedas tomar esta enseñanza como un devocional para que puedas traer conocimiento, puedas traer establecimiento y fundamentos a tu vida. Mira, vamos a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, vamos a comenzar a leer desde el versículo 3. Bien, dice así la palabra: siendo manifiestos que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más inminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloria será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Yo creo que ese versículo tú lo dejes pinzado en tu memoria espiritual. Y dice así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bien, hasta ahí. Amados de Dios, esta enseñanza tiene un sinnúmero de puntos, los cuales podríamos estar toda la mañana con solamente parte de esta enseñanza. Pero yo quiero darte un mayor contexto, por eso que desde aquí nos vamos a llevar a desarrollar en otras áreas también, para poderlo ver, la profundidad de lo que está instando el apóstol Pablo a los Corintios en esta enseñanza. ¿Sabes? Así que una de las cosas a las cuales ha tratado realmente siempre el Espíritu Santo dejarnos establecidos es que podamos abrir nuestras capacidades a la manifestación del poder del Espíritu Santo, para que conjuntamente, junto con Él, junto con todo lo que está establecido dentro de los designios y propósitos de Dios, podamos realmente poder vivir con plenitud. ¿Me entiendes? Entonces, volvamos de donde comenzamos, y yo quiero que juntos, con tu Biblia, podamos ver esto. Una de las cosas que el apóstol Pablo, en su amor, en cuanto a propósito, llamamiento, su destino profético, él tenía cuidado. Dice que
sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Bueno, así que si nosotros tenemos que ver este punto, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, yo tengo que ver qué es lo que realmente está transcripto de su palabra en nuestros corazones. Entonces, aquí hay algo que es preocupante. ¿Sabe por qué yo le digo que es preocupante? Y tenemos que hablar con sinceridad. Realmente nosotros tenemos que ser esas cartas escritas, pero escritas por medio del Espíritu del Dios vivo, por medio, nada menos, del dedo de Dios, como lo hizo con Moisés, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así que cuando empezamos a ver que la vida anterior, ya el apóstol Pablo está mencionando la vida del Sinaí, Moisés con Dios en el Sinaí, pero también está mostrando nuestra vida hoy, del tiempo presente, cómo debe ser. Hay una simpleza de comparación, pero cómo debe ser. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Usted tiene que recordar que la letra a la cual bajó escrita las tablas de la ley, nada menos Moisés, está dándole un enfoque a la cual que dice un ministro competente del nuevo pacto no es de aquella letra literal, aún aunque haya sido con el dedo de Dios, sino a la cual está hablando ahora no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, al cual es por medio del Espíritu son ministro competente, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces, yo te estoy hablándolo sencillo para que vos puedas verlo y introducirte dentro de la Escritura, porque vamos a ver la gravedad de lo que acontece después. Acá hay una enseñanza y a la vez hay una revelación de peligro en cuanto nos pones y nos insta a Dios a que tenemos que estar atentos a una profundidad mayor. Si el ministerio de muerte grabado en letras, en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Muy bien, está diciendo que si bien todo lo acontecido de la gloria divina que bajaba la presencia de Dios en el tabernáculo a través del arca de la alianza, del arca del pacto que le dio todas las medidas y diseños para ser construida, entonces estamos viendo que esa gloria, aún esa manifestación de gloria en el Sinaí, que bajaba Dios, que bajaba en el tabernáculo y nada menos en el campamento, todo eso está diciendo, terrible, ¿no? Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces nos está introduciendo a una dimensión mayor. Parece que yo te estoy reiterando, pero yo quiero que ensanches tu corazón, como decía el apóstol Pablo, no seas estrechos en vuestros corazones, ensanchad vuestros corazones para que pueda quedar fundamentada la palabra, para ensanchar el entendimiento, abrir el entendimiento y ver la gravedad de lo que está instando el apóstol Pablo a los Corintios. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará el ministerio de justificación. Así que, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más inminente. Así que él está haciendo una comparación
de la gloria a la cual en el tiempo de Moisés, en el Sinaí, que a través en el tabernáculo, vamos a decir en el campamento, que Dios bajaba en el tabernáculo, en el lugar de reunión, era glorioso. Dice, en esa comparación no tiene comparación con la gloria más inminente, que la gloria más inminente es nada menos lo que va a empezar ahora a decir y a manifestar el apóstol Pablo. Dice así: porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Acá hay algo terrible. Escúcheme bien. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque si lo que perece tuvo gloria, más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, yo estoy leyendo 2 de Corintios 3:12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés. Entonces, mire qué hombre tremendo para decir semejante término de decir nosotros hablamos con sinceridad y Moisés no les habló con sinceridad. Y entonces hay cosas que a nosotros se nos tiene que revelar por medio del Espíritu Santo y no por la letra. Esté atento a este tema, porque si yo no tengo primeramente el Espíritu Santo, haberme hecho nacer de nuevo en el procedimiento de haber la conversión, el arrepentimiento, el nacimiento de nuevo, a través de ahí empieza y comienza una dimensión espiritual en el hombre mayor aún del que vivió Moisés delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. ¿Sabes que lo peligroso así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza? Él tiene esperanza. El apóstol Pablo, ¿de qué tenía esperanza? Nada menos, todo lo que él estuvo en el tercer cielo, él tuvo el mismo privilegio de poder estar frente a cara con Dios, al cual a Moisés Dios le entregó la ley, Dios le entregó todo lo que escribió en el Pentateuco, nada menos, que no es nada menos ni nada poco, pero el apóstol Pablo escribe todas las cartas que tiene el apóstol Pablo, entra en una magnitud más específica de enseñanza, y lo que tiene Moisés es más histórico. ¿Está comprendiendo? Es como planteamiento base de lo que las distintas etapas estamos viendo a través del Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Entonces, estamos viendo por qué tenía esa osadía el apóstol Pablo de decir: nosotros hablamos con franqueza, pero no como les habló Moisés. ¿Sabe por qué estaba diciendo eso? Porque el tabernáculo, Dios se lo da el diseño completo del tabernáculo se lo confía a Moisés. Pero Moisés solamente se dedica a poderlo edificar con respecto a todo punto de diseño, cada mueble que tenía que ir, cada proceso de las columnas, el tipo de columna, el tipo de material de columnas, vamos a decir, todo lo que estaba dispuesto en el lugar santo, en el lugar santísimo, en los atrios, toda esa disposición. Pero vemos una de las cosas, que la funcionalidad, si bien muchos que han estudiado el tabernáculo teológicamente, dice que el tabernáculo apunta a Jesucristo. Correcto, gloria a Dios. Pero hay una dimensión de funcionamiento a la cual el apóstol Pablo estaba haciendo ver que no fue aplicada en la iglesia en los tiempos a los cuales tuvo que el apóstol Pablo ponerla para poder funcionar correctamente el tabernáculo a la cual venía Dios a la tienda de reunión. También nosotros, a través de su iglesia, pudiera tener las estructuras nada menos edificadas en cuanto a un diseño para que pueda reposar nada menos la presencia. Entonces tiene que haber una estructura formada para que pueda venir la presencia a establecerse en medio nuestro, y en medio nuestro es a través de su iglesia. ¿Y quién tiene la revelación del procedimiento, del establecimiento, de la revelación del diseño correcto para poder construir su iglesia? Ha sido el apóstol Pablo.
Entonces, y sería mucho tiempo tomarnos enseñar cada punto a lo cual está establecida, nada menos la iglesia a la cual el apóstol Pablo, por revelación, empieza a establecer en los distintos lugares, en Corinto, en Efeso, en Colosa, en todos los lugares a los cuales en Tesalónica, y empieza a difundir el evangelio, pero dentro de un ordenamiento establecido por revelación a través de esa presencia en el tercer cielo. Así que si nosotros queremos saber cómo tenemos que, vamos a decir, considerar, alinear cosas que no están ordenadas en la iglesia, corregir cosas que están deficientes en la iglesia y ordenarlas y alinearlas dentro del proceso y el procedimiento de Dios para que vaya creciendo y edificando correctamente. Mira cómo sobreedificáis. Entonces había que estar viendo que la sobreedificación de lo que ya estaba establecido en el fundamento, entonces pudiera crecer con sana doctrina. Entonces el apóstol Pablo estaba teniendo un cuidado ¿para qué? Para la casa de Dios y para que nosotros también somos casa de Dios y templo del Espíritu Santo. Entonces empezamos a ver que la revelación escritural de lo que el apóstol Pablo le quería mostrar a los hermanos en Corintio, le decía que, mire lo que tremendo, ¿no? Lo que le decía. Le decía que, así que teniendo tal esperanza, dice, porque ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Sabe qué? Aquí hay algo que yo quiero que vos puedas contemplarlo, mirarlo en la profundidad del espíritu, que cuando dice se embotó, está diciendo algo a lo cual es una terminología a la cual te deja como una pieza petrificada. Entonces te endureció. Se embotó significa en el original encallecido, endurecido, quedó como detenido, embotado, endurecer y atado, detenido. Una especie de petrificación. Entonces, el entendimiento, escuche bien, el entendimiento de ellos se le embotó. Entonces, es un tema delicado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que hay algo que se queda endurecido, algo que no tiene la flexibilidad de la vida del Espíritu Santo, está expuesto a quebrarse. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el velo mismo de no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y acá tenemos que ver una inmensidad de cosas. Usted habla del Israel, está hablando del Israel de la época de Moisés. Y hoy, en el tiempo presente, hay un Israel, hay un pueblo escogido de Dios que todavía tiene el velo y no se le ha abierto el entendimiento a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está comprendiendo? Bien, pero dice que por Cristo, cuando se conviertan, escuche bien esto, el velo será quitado. Y acá vemos una enseñanza. Si nosotros somos el israelita, el pueblo al cual no era pueblo, pero fue injertado en el olivo verdadero, entonces pasamos a ser nada menos, dentro del ordenamiento divino, también parte de ese Israel al cual también está mencionando el apóstol Pablo. No, pero aquellos son los descendientes. No, hoy tenemos, para la gloria de Dios, el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Entonces está el pueblo de Israel, nada menos como herencia, y el pueblo de Israel como el pueblo espiritual de Dios. Entonces, cuando se conviertan, entonces hay una generación del pueblo de Dios, aparte del pueblo escogido, que no se ha convertido. El arrepentimiento no ha abierto la llave de que nazca el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque dice que les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, yo le digo una cosa. Acá hay algo terrible. En el 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, hay un pueblo que todavía tiene el velo,
y no es el pueblo israelita de la herencia y descendencia, sino hay un pueblo también, que es el israelita espiritual, con comillas. ¿Por qué? Porque le decimos espiritual, porque Dios nos injerta a través de una forma sobrenatural en el olivo verdadero. Entonces tenemos que tener un cuidado. Si el apóstol Pablo estaba hablando de una dimensión de palabra que no marca el tiempo escatológico, si bien está hablando de Moisés prácticamente todo el mensaje, pero nosotros tenemos que tener no la palabra literal, porque la letra mata, dice. Pero el Espíritu es la que la vivifica. Entonces yo tengo que abrir las dimensiones de Dios, que las dimensiones de Dios, cada palabra que el Señor estableció, eran espíritu y vida. ¿Pero para qué? Para traernos no solamente un direccionamiento en línea recta, sino tenemos que ver las dimensiones de los 360 grados a los cuales gobierna Dios. Y yo quiero que veamos este tema. ¿Sabes por qué? Es muy, muy importante tener este principio de introducción, a lo cual yo te quiero dejar para que lo puedas ver y puedas meditar. Muchas veces en la conversión no hemos hecho todo el paso de conversión. Y aún el arrepentimiento no ha hecho un complemento. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Jesús dijo, tienen oído, pero no oyen, tienen ojos, pero no ven. Dice, pero tienen que arrepentirse para que yo los sanen y se conviertan y yo los sane. Entonces, para que se conviertan y yo los sane, dice el Señor. Entonces, hay un proceso de conversión, de sanidad, a la cual el espíritu del hombre, cuando nace de nuevo, es el que comienza la sanidad. ¿Por qué? Porque ese espíritu que nace de nuevo en el hombre, en la conversión y el arrepentimiento, es el que toma posesión, el Espíritu Santo divino de Dios, y entra a sanar todas las áreas que han estado funcionando mal dentro del alma, por cuanto tenía una jerarquía en el control y en el dominio del hombre, totalmente desalineado por no depender de Dios. Entonces, es un tema delicado, sí, muy delicado, porque pensamos que leer la letra literal nos hace como dejar un establecimiento escatológico solamente en el pasado, sino tenemos que ver la inmensidad de Dios. Porque dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, el Espíritu Santo, lo que estaba diciendo cuando eran ministros, diciendo, nosotros, nuestra competencia no viene nuestra, nuestras capacidades no vienen nuestras, viene nada menos la competencia a través de la revelación, a través de lo que él había experimentado, de haber escuchado palabras inefables, que son palabras indescriptibles en los cielos. Era lo que él quería hacer expresar. Mira, hay cosas que todavía hay una dimensión de competencia de Dios que agarra y embarca toda la eternidad de Dios, a la cual no son posibles ser dichas por el hombre. Entonces yo tengo que estar dispuesto a ese ensanchamiento espiritual sin tener un detenimiento de lineamiento, porque ahora cuando veas la Escritura vas a encontrarte un acontecimiento que realmente ocasionó un daño y un prejuicio muy fuerte. Yo quiero que vayas al libro de Primera de Samuel. Mira lo que dice. Usted sígame, no se detenga, no permita que entre ningún pensamiento antagónico para que me lo desvíe de la atmósfera espiritual de lo que estamos compartiendo, y usted pueda estar dispuesto a abrir su corazón a entender esta revelación. Usted tiene que acordarse que David fue perseguido después. Mira, aquel hombrecito pequeñito que le corta la cabeza a Goliat y después venía caminando con la cabeza en la mano, la espada en el otro. Nada menos el que lo recibe es Jonatán. Dice que ese día sus almas quedaron pegadas. Esas almas se encontraron en una vida de manifestación de vínculo. ¿Pero por qué? Por reconocimiento. Jonatán era un valiente, Saúl era un valiente, pero no fue a enfrentar a Goliat. Sin embargo, este pequeñín, este hombre tan pequeño, que cuando viene de la batalla viene transformado. ¿Sabes qué preguntó? Él
ya estaba en su casa, había ido a su casa, vuelto a su casa, salido de su casa, y se acuerda que él tocaba una arpa, tocaba un instrumento de cuerdas, y le calmaba el temperamento que estaba siendo influenciado por los demonios. Y sabe que ese mismo hombre que estaba en su casa, nada menos de Saúl, y sabía de quién era su descendencia, cuando venía caminando con la espada, y dice, ¿de quién es hijo este? Y ese hombre había estado bajo su misma casa, ese hombre había estado nada menos tocando un instrumento de cuerda para calmar los tormentos del pensamiento de Saúl, que era el rey de Israel. Y entonces él lo desconocía. ¿Qué hizo? Hizo una transformación, Dios, en los actos, en las actitudes de David, que realmente cambió totalmente su imagen ante el rey, inclusive de reconocimiento a Jonathan. Tú tienes que recordar que Jonathan le entregó el manto, le entregó la espada, el talabarte, le entregó todas las armas de guerra, se las confió y se la entregó en reconocimiento. Dice que caminaron unos pocos kilómetros y las mujeres lo salieron a recibir, diciendo, Saúl mató a miles y David mató a 10,000. ¿Y qué aconteció ese mismo instante? Dice que entró celo en el corazón de Saúl y desde ahí empezó a ser perseguido. Yo te hago esta introducción para que puedas entender ahora lo que vamos a hablar en 1 Samuel, capítulo 21. ¿Estás comprendiendo? ¿Por qué? Porque empiezas a ver las circunstancias, se acrecienta la influencia demoníaca en el pensamiento de Saúl, y lo único que le viene a la mente el enemigo era matarlo a David. Entonces es perseguido hasta el punto que llega al día del capítulo 1 de Samuel, capítulo 21, y dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, usted recuerda que estamos hablando de franqueza, que no habló con sinceridad. Usted váyase alineándose de los acontecimientos, de lo que hablamos, que el apóstol Pablo dijo, no habló Moisés con franqueza, no le habló al pueblo con franqueza, como nosotros le hablamos con franqueza, porque somos ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Entonces empezamos a ver algo terrible, a lo cual le dice, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto en que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o los que tengas. Y el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado al menos de mujeres. Entonces, aquí vemos algo maravilloso, terrible. ¿Sabe por qué? Al menos se hayan guardado de las mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer. Cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje era profano, cuánto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes al día de aquellos que fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano una lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. ¿Está escuchando? ¿Está atentamente? Escuche que esto es importantísimo para el tiempo presente. ¿Y en qué, pastor? Ahora lo vamos a ver si usted se concentra y no le permite que nada le distraiga. Mire lo que dice. El sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, es
el que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Agat. ¿Sabes que hay un acontecimiento peligroso? Lo que ocurrió en este acontecimiento, capaz tú lo ves escrituralmente, pero hay una profundidad que está en el espíritu y juntos lo vamos a ver. David comete un grave error, gravísimo error, porque David no tenía que estar escondiendo ante el sacerdocio que Saúl lo perseguía. Entonces, la actitud de David en cuanto a querer guardar la actitud, vamos a decir, inapropiada de Saúl, de querer perseguirlo para muerte, entonces él cubre a Saúl con un engaño, no le habla con sinceridad a Ahimelech. ¿Está comprendiendo? No le habla a Ahimelech con sinceridad. Y empezamos a ver algo que es gravísimo, porque cuando no le habla con sinceridad, expone al sacerdocio ante un riesgo. Así que cuando no se habla con sinceridad, con franqueza, como decía el apóstol Pablo, entramos en unas atmósferas que son peligrosas porque realmente no están en el ordenamiento correcto. Innecesariamente David no le habla con franqueza, no le dice con sinceridad los verdaderos acontecimientos, porque él se había acercado sin ningún ejército, sin ninguna y sin embargo él le pide alimentos y le pide un arma y le entregan una espada. Bueno, este acontecimiento, usted sabe la verdad. David estaba siendo perseguido por Saúl constantemente, hasta inclusive en esa instancia habían hecho pacto David y Jonathan, a la cual corroboraron que estaba totalmente dispuesto a querer matarlo a David. Por eso David no le dice la verdad al sacerdocio. No le dice a Ahimelech la verdad. Entonces no le habla con franqueza. No le está hablando con sinceridad. ¿Por qué? No mintiendo. ¿Sabe por qué le digo no? Le agrego el elemento mentir. Porque David estaba encubriendo a Saúl los malos actos de Saúl que tenía contra él. Sin embargo, le dice, sí, fue apremiante la tarea que me envió el rey, necesito alimento y necesito una espada. Bien. Entonces él no le dice con sinceridad lo que estaba ocurriendo. ¿Está comprendiendo? Bien, mire lo que pasa. Aquí hay algo maravilloso. El sacerdote responde a David, no tengo pan común, solamente tengo pan sagrado. Y usted sabe que los panes sagrados solamente lo podían comer el sacerdocio, los sacerdotes. Entonces empezamos a ver, esos 5 panes estaban divididos en cada pan en 12 panes, porque eran panes grandes. Entonces eran 60 panes. Usted tiene que saber para quién correspondían esos panes. Era del tabernáculo, y el tabernáculo tenía 60 columnas. Entonces está dando una tipología, una forma y figura, a lo cual quién eran los que tenían que comer como figura del sacerdocio que guardaba y protegía nada menos el tabernáculo, que eran 60 columnas, nada menos el sacerdocio, era lo que tenían nada menos tener que comer este pan. ¿Pero por qué, pastor? Bien, ahora lo vamos a ir viendo, pero yo quiero que estés atento porque parece que nos estamos extendiendo para muchos lados, pero estamos tan cerca de una revelación peligrosa a la cual, cuando no se le enseña con sinceridad al cuerpo de Cristo los tiempos escatológicos, de los tiempos proféticos de la venida de nuestro Señor Jesucristo, baja un manto al cual, que es un velo, al cual hace embotar el entendimiento como un detenimiento, como una estructura petrificada de no saber cuáles son los acontecimientos y podernos mover con libertad, porque donde está el Espíritu Santo hay libertad. Así que yo no debo tener temor a las circunstancias que vive la humanidad, si yo mi vida estoy seguro y en intimidad con Dios. Que los acontecimientos se vengan, pero que yo esté bien con Dios. Entonces tenemos que transferir circunstancias y abocarlas correctamente y alinearlas correctamente, que Dios te está queriendo sacar de la comodidad, pero para que estés preparado y sensible a la voz del Espíritu Santo. Entonces, acá le hace un engaño
no le habla con sinceridad, y ya empieza a haber un problema grave. Le dice, pero dame una espada, y le dijo, mira, tengo solamente la de Goliat, la que venciste, la que Dios te posicionó ante Israel, al cual ya usted tiene que acordarse, ya cuando lo derriba Goliat, David ya había sido ungido por Samuel con 9 litros de aceite. Usted tiene que acordarse ese acontecimiento. Entonces, ¿qué acontece ahí? Los mayores momentos de gloria con la victoria ante Goliat y los filisteos, David empieza a decaer y a detenerse cuando no se habla con franqueza. Su reino se detuvo prácticamente 17 años para ser coronado. Y mire lo grave que es no hablar sin franqueza. Perdimos el tiempo escatológico perfecto. Hay un tiempo escatológico. El reinado de Israel se pierde por no hablar con franqueza. ¿Y cómo lo mostramos esto, pastor? Con la espada. ¿Qué es la espada? La espada es la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que tenía un velo. Entonces, la espada de Goliat, la que la mayor victoria le había dado David, estaba cubierta con un velo, que es la palabra de Dios. La mayor gloria que Israel había vivido en el reino de Saúl era nada menos esa espada que había dado la victoria de cortar las estructuras de pensamiento del enemigo que traía siempre contra Israel. Pero lo grave, ¿sabe qué era? Que tenía un velo. ¿Y qué habíamos dicho que ocasiona el velo? El velo, empezamos a ver que es algo a lo cual empieza a tratar en nuestras estructuras de pensamiento y empiezan a detener todo el funcionamiento de lo que es el espíritu y nos desviamos a través de lo que realmente el enemigo quiere llevarnos en una atmósfera. Nosotros tenemos que estar atentos para no entrar en ese desvío, porque lo vas a ver ahora. Mira. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes a mano una lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada. Un hombre que va a la guerra, si no sale con la espada, que es la palabra de Dios, está expuesto a todo el sistema. Pero dice que cuando la orden del rey era apremiante, entonces Ahimelech le respondió, tengo la espada de Goliat. Bien, pero estaba detrás de un efod. Sabe que el efod es figura sacerdotal. Es lo que se ponían nada menos en el frente, en el pectoral. Entonces los efod eran figura también de la presencia de Dios, porque eran de lino fino. Y todo eso tiene un nombre y figura. Pero mire, estaba cubierta la espada con un velo detrás del efod. Ahí está diciendo algo terrible, ¿sabe? Estaba esa palabra de Dios envuelta con un velo, a la cual bajó un velo la falta de franqueza a Ahimelech. ¿En qué, pastor? Sí, sabe que esa instancia, ese acontecimiento hizo que Saúl matara a 80 sacerdotes. Entonces, cuando no se habla con franqueza, están en riesgo el sacerdocio en cada región, en cada país, en cada continente. Cuando no hablamos con franqueza, no le quitamos el velo a la palabra de Dios y ponemos a hablar con franqueza, con sinceridad, que hay un tiempo peligroso, estamos envueltos en un tiempo peligroso. Las manipulaciones aún de la climatología la están manejando por el sistema HAARP y el Blue Ben, están operando y manifestando un ordenamiento. ¿Para qué? Para que los acontecimientos que nosotros estamos esperando a través de espiritual seamos engañados. Seamos engañados todos aquellos a los cuales no haya nacido el Espíritu y esté en comunión con el Espíritu Santo. Entonces es peligroso, es más que peligroso. Porque cuando vemos esta enseñanza, en esta instancia tan peligrosa de que termina matando a Saúl, porque el edomita Doeg le avisa a Saúl y le dice, sí, yo lo vi, Ahimelech que estaba pidiéndole, consultando a Dios. Doeg mintió a Saúl, pero nada menos entró lo más grave, que vino Saúl, Ahimelech
totalmente desconociendo lo que estaba pasando, porque no le había hablado con sinceridad David a Ahimelech, y porque pensaba que le estaba mintiendo Ahimelech a Saúl. Saúl mató a toda la familia de Ahimelech y a 80 sacerdotes. Eso es figura de que cuando no se habla con franqueza y sinceridad al pueblo de Dios y se quita los velos del entendimiento, y se quitan los velos cuando hay algo que ocurrió en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo, consumado es, en su cuerpo expiró. Pero automáticamente, cuando la iglesia está en la cruz y realmente el cuerpo de Cristo expira, su carne expira, se pueden romper todos los velos. Así que es necesario quitar los velos de nuestro entendimiento, quitar los velos a los cuales nos limita nada menos la revelación de Dios. Tú tienes que acordarte que en el libro de Romanos, ¿por qué le decía el apóstol Pablo a los corintios? Le decía que estos israelitas todavía tenía el velo y sería quitado por Jesucristo. Pero mire lo que dice en Romanos 2:28, dice algo que tenemos que darnos cuenta, que constantemente el apóstol Pablo está diciendo una instrucción, que si no funcionas a través del Espíritu Santo y el Espíritu haber nacido de nuevo, es imposible que puedas establecer todo el diseño correcto que necesita la iglesia para vivir con plenitud. Y dice Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío aquel que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces estamos viendo algo terrible aquí. Que entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que para ser judío no lo es en el, vamos a decir, sino que es judío en lo que es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en el espíritu. Entonces, si nuestro espíritu no ha nacido de nuevo, entonces entramos a vivir ese velo que tenía el pueblo de Israel, porque todavía no se habían convertido y se ha quitado el velo por medio de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces empezamos a ver algo a lo cual es necesario que la iglesia tiene que saber, que hay un tiempo escatológico para vivir con plenitud, pero también hay un tiempo profético a la cual nos está demandando una urgencia a Dios para que estemos sensibles. ¿Saben que cuando dijo Jesús, consumado es, está diciendo, está todo terminado, está todo completado, he ejecutado el plan, he pagado y he cumplido el cumplimiento de lo que el Padre me envió, consumado es, y automáticamente se rasgó el velo. Entonces la iglesia tiene que llegar a un proceso, estar crucificado con Cristo. Crucificado que la carne, nuestros malos vicios en cuanto de no, vamos a decir, entrar en las profundidades de la revelación de Dios y recibir las revelaciones por medio de terceros, sino que tenemos que buscar nuestras propias aperturas de las dimensiones de Dios, cada uno como creyente. No podemos ir a la casa de Dios a esperar a recibir una palabra. Yo tengo que estar en sintonía, yo tengo que ir en oración y en ayuno, no que pueda hacer una oracioncita de 5 minutos cuando presentan el culto y alabo a Dios y ya está. No, yo tengo que tener una vida espiritual para que cuando baje la palabra del cielo que trae todo liderazgo cada día, pueda traer y determinarte y ponerte en posición para rajar todo velo y traer mayor entendimiento para los tiempos proféticos de la iglesia. Y entonces, es una demanda de Dios, es un cuidado de Dios que tiene. Entonces empezamos a ver que ese velo que hablaba el apóstol Pablo, decía, y no como nosotros que hablamos con franqueza y no hablaba Moisés. Es como diciera, no le habló con franqueza, decía David tampoco a Ahimelech. Y la consecuencia de esa falta de franqueza que lo muestra, que le bajó el velo a la espada, a la palabra de Dios, y dejada detrás de un efod que es figura sacerdotal, entonces estamos diciendo que él también incurrió en una falta grave de no hablar con franqueza a Ahimelech, y las consecuencias que murieron 80 sacerdotes. Yo se lo reitero esto porque no es una cosa sencilla.
Sabes que cuando, por ejemplo, una denominación que tenga 100, 200, 300 iglesias, son 300 pastores. Y si hay algo que no se está bajando con la revelación de Dios, si no se está bajando a través del Espíritu, yo estoy poniendo en riesgo aquello que Dios me confió. ¡Ay, por quien venga el tropiezo! Entonces, si no se está hablando con franqueza al pueblo de Dios, están corriendo riesgos nada menos también los ministros a los cuales están sujetos a autoridad. Entonces, yo tengo que replantear mi vida espiritual y no permitir que nada me engañe y que solamente yo reciba. No, yo tengo que estar en la presencia del Espíritu Santo para que pueda traer un ordenamiento de la urgencia de Dios. Hay una urgencia de Dios décadas atrás y ahora se paró, se dijo, bueno, el Señor se sentó un ratito a descansar debajo de un olivo y empezó a esperar a ver qué pasaba, si pasaba la samaritana, si pasaba... No, la urgencia de Dios está desde el día, desde la última muerte de nada menos de Juan en Patmos, está hasta el día de hoy. Pero mucho lo tiene por tardanza, claro. Y sabe que lo que hace el enemigo, pone comodidad, te pone detenimiento, te pone unos pensamientos que son totalmente antagónicos en vez de estar sensible a Dios. Si yo estoy bien así, ¿por qué voy a tener prisa para vivir? Si el Señor va a hacer todo lo que tenga que hacer. Amados, queridos míos, sabe que la evangelización del pueblo de Dios, escúchenme bien, se va a culminar justamente hasta el último día de la gran tribulación. Así que es necesario que esté todo el mundo entero enterado de que la venida del Señor es inminente, en secreto. Claro, ese día va a manifestar para que los 7 años de la gran tribulación, todos aquellos a los cuales negaron, no quisieron, rechazaron, tengan la oportunidad de recibir nada menos el privilegio en vía directa, porque Dios mismo se lo va a manifestar por medio de su Hijo, llevándose a su iglesia. Llevándose a esa parte del cuerpo, y nadie puede decir lo contrario, porque en el libro de 1 de Corintios 15, 20 al 23 muestra que primero se fue Cristo, que es la cabeza. Así que nadie puede decir que no se va a ir en parte la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo, que es la cabeza, lo más importante, está sentado a la diestra de Dios. Entonces, ahí se va a unir las primicias, dice en el 15, 23 de 1 de Corintios, las primicias. Entonces, yo quiero que, y dice punto y coma, las primicias son aquellos primeros frutos maduros, aquellos que han alcanzado la estatura del varón perfecto, aquellos que han alcanzado, que pueden decir consumado he terminado, he completado. Hay áreas que todavía solamente Dios las puede completar por la gracia divina de su Espíritu, pero a lo incorruptible lo hará incorruptible en el aire, cambiando y transformándolo todo a una esencia espiritual. Entonces, amado mío, es un peligro cuando nosotros no se nos abre el entendimiento a comprender que hay un tiempo de urgencia de Dios en la tierra, a la cual, si no ha venido a tu vida espiritual esa urgencia, pregúntale a Dios si realmente es así. Dios se te va a manifestar. Dios no quiere que te detengas, Dios no quiere que puedas estar tomándote, vamos a decir, a través de distintas enseñanzas, estar como una expectativa, ser así, no ser así. Dios no quiere que fluctúe, Dios quiere que busques en la palabra, Dios quiere que busques por medio del Espíritu Santo, Dios quiere que busques para establecer lo que el Espíritu Santo quiere a través de su iglesia, a través solo de la palabra. Entonces, hay una demanda que nosotros somos casa de Dios. Nuestra salvación es personal. Entonces yo tengo que tener cuidado de mi casa. Hay una dispensación de tiempo en la tierra que se debe unir con la dispensación de los cielos. Y si esa casa, que dispensación significa un buen mayordomo, un buen administrador de la casa, que casa es la casa espiritual a la cual habita el Espíritu Santo, si yo no preparo mi casa en esa dispensación de tiempo, caminando para el tiempo de unirme en Cristo con la dispensación de los cielos, en ese encuentro, si yo no estoy preparado, entonces ahí es el riesgo. Amados de Dios, eso es peligroso. Parece que fuera una palabrita sencilla, pero no es así. Tenemos que tener cuidado. Y una de las cosas que nos hace fluctuar lo muestra Habacuc. Habacuc empieza a renegar en su libro, hablándole a Dios de una forma, manifestándose
unas actitudes violentas contra Dios. Pero después va reflexionando en el trato de Dios, en la formación de Dios, en los procesos de Dios, que llega a una instancia, y él mismo dice en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, he aquí que cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Eso es en la versión Reina Valera 1960. Pero yo te voy a compartir la versión oro, que es Torre Amat, y mire lo que dice. Mira, que el que es incrédulo no tiene dentro de sí un alma justa. El justo, pues, en su fe vivirá. Entonces, acá está diciendo un detonante para el cristiano que es peligroso. Dice, mira que el que es incrédulo. Incrédulo es toda persona que fluctúa y le entra la duda, ya está dando la puerta dimensional de la incredulidad. Y la incredulidad te trae desobediencia. Y desobediencia te quita del posicionamiento. Entonces, para tener cuidado, mira que el que es incrédulo no tiene dentro de sí un alma recta. Entonces, ¿qué tenemos que tratar? Nuestra alma. Nuestra alma, cuando dice no es recta, por cuanto hay incredulidad, es porque el alma hace fluctuar al hombre que le nació el espíritu, le hace con su raciocinio, con su voluntad, con sus emociones, con sus sentimientos, con 5 sentidos, a los cuales traen nada menos una manifestación de todas las atmósferas. ¿Y qué hacen? Combaten con el hombre que quiere vivir a través del Espíritu, conectado a través del Espíritu Santo Divino de Dios. Esa persona termina siendo un alma que no es justa. A través de ello hace un hombre incrédulo. Y a través de que sea incrédulo, abrimos la puerta de desobediencia. Y dijo en el libro de Hebreos 5:7, 5:8 y 5:9, que Jesucristo dice que Él en su carne, aún con gran clamor, con lágrimas, aquel que lo podía librar de la muerte, que era su Padre, Él aprendió que tuvo temor reverente. Él aprendió obediencia, dice. Después fue perfeccionado para ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Entonces, todo ese proceso que Jesús deja establecido es para aquellos que le obedecen. Entonces, la duda trae incredulidad y la incredulidad trae desobediencia. Entonces, si trae desobediencia, entonces el autor de eterna salvación que Dios quiere introducirte por la puerta dimensional para que puedas trasladarte, avanzar a tu tiempo profético, avanzar en el posicionamiento correcto, solo se alcanza a través de la obediencia. Solo lo puedes lograr a través de que tu vínculo perfecto, en el vínculo de la profundidad de la revelación en medio del Espíritu Santo, cada día te inviertas tiempo, minutos, horas, buscando la palabra, buscando la revelación y buscando lo que el Espíritu Santo quiere para su iglesia. Acuérdate de que su iglesia sos tú. Entonces ya entramos en una dimensión. ¿Está conmigo? Bien. Sabes que pareciera que cuando vemos y tocamos estos temas, que lo que pretendemos, he leído un artículo de un pastor diciendo, mira, con lo que muchos hombres hablan, están queriendo atraer al pueblo de Dios gente por medio del miedo, del temor. Me parece que cuando hay opiniones de ese aspecto, tiene que ser mejor transmitida la esencia de lo que quiera transmitir. Porque hay palabras que cuando se evangeliza una persona nueva no hay que traerla con el temor. ¿Por qué? Con el temor. Pero aunque sea verdad lo que dice la Escritura, aunque sea verdad los acontecimientos, tenemos que tener sabiduría. Pero aquella persona que lleva 10, 20, 30 años, 40 años, entonces quiere que no se le hable con franqueza. Cuando pierde que no se le hable con franqueza, entonces baja un manto, un velo, que le queda su entendimiento embotado, entenebrecido y detenido. Entonces, hay que decir la verdad, siempre, no acomodando por, esta persona se me va a ir si le digo esto, si le digo lo otro. No, usted hable con libertad. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Entonces, si no habla con libertad, porque el Espíritu Santo lo tenemos atado, detenido, en un lugar, en un rincón en nuestra vida espiritual, a la cual no lo queremos hacer funcionar por comodidad.
¿Por qué? Porque eso nos podría poner inquietudes, nos sacaría de nuestra comodidad pasiva, porque vivimos y respiramos y porque es gracia divina de Dios. Amados de Dios, yo le digo en el nombre de Jesús, cada uno está libre de la sangre, dice. Yo en el nombre de Jesucristo le digo, aquellos ministros que puedan escribir y querer enseñar al respecto, debe tener más conocimiento, estar más informado, tener mayor vida espiritual. Ah, pastor, entonces usted lo tiene, por eso que lo puede criticar. No, amado, yo no estoy criticando la actitud del pastor, que pueda ensanchar el conocimiento para que nadie quede pinzado en algo. Sabe que no podemos darle un alimento líquido a una persona que lleva 10 y 20, 30 años en el evangelio. Tiene que ya estar comiendo alimentos sólidos. ¿Cómo vamos a hacer? Ya van a decir, y dice la palabra que terminan siendo niños fluctuantes cuando no toman el alimento y comen el alimento sólido. Cuando Dios tiene un privilegio de poder entregar un alimento sólido y la persona no tiene preparado el vientre, es porque vive tomando leche y no prepara con los nutrientes el vientre para poder comer un alimento sólido. Usted lo ve en los niños, en los bebés, que cuando ya están cansados de tomar leche, ellos te están pidiendo a grito un alimento sólido. Entonces, amado, la iglesia no puede estar fluctuando como niño. ¿Para qué? Para no estar preparado su vientre para recibir. ¿Y cómo me lo puede mostrar, pastor, eso? Y se lo muestro con total claridad. Mire lo que dijo Jesús en Juan 6. Juan 6, vamos a leer desde el versículo, y Dios nos ayude, 55. Esté atenta, iglesia, porque yo quiero que tú y el Espíritu Santo quiere que entres a otras dimensiones. ¿De qué? De que no estés cómodo. El Señor quiere sacarte de tu lugar de confort, de comodidad. No quiere que estés en una actitud pasiva. Dice así la palabra de Dios, Juan 6:55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas, escuche bien, dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y esté atenta, iglesia. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de vosotros no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Entonces, escuche, 6. Capítulo 6, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y lo abandonaron al Maestro. Y lo abandonaron al Señor Jesús. ¿A quién abandonaron? Mire, amado. Cuando nuestro Señor Jesucristo, es algo tremendo, bajó una palabra del cielo. Él estaba diciendo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Sabe que estos discípulos fueron aquellos 70 que Jesús envió de dos en dos? Y que cuando vinieron de evangelizar estos 70, dice que vinieron a Jesús, al maestro, rabí, Señor, maestro, los demonios se nos sujetan. Y venían pero felices, porque los demonios se les sujetaban. ¿Y Jesús qué les respondió? Más bien vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Más bien vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, mire, estos discípulos fueron
los que en el capítulo 6 del libro de Juan, versículo 66, abandonaron al maestro, porque cuando se baja una palabra de revelación del cielo, hay vientres que no están preparados para poder digerirlo. Hay vientres que van a abandonar cuando una palabra espiritual del cielo es bajada para poder determinar una generación en la iglesia. Esas generaciones de hombres se abandonan al maestro, abandonan la vida espiritual, abandonan la búsqueda de la presencia, porque no pueden asimilar un alimento maduro, sino que están acostumbrados a beber leche, y leche solamente puede tener nutrientes. ¿Y sabe qué dijo el apóstol Pedro? Y esto esté atenta, iglesia, miren lo que dijo el apóstol Pedro. Dice, para que tomáis leche no adulterada, para que crezcáis para salvación. Así que la leche te puede hacer crecer para buscar la salvación. Pero dijo el apóstol Pablo en Hebreos 6:1, dice, ya dejando los rudimentos de Cristo, caminemos hacia adelante a la perfección. Caminemos hacia adelante, no dejando ya los rudimentos de Cristo, dejando ya lo establecido por Dios, dejando ya lo que ya has creído, pero camina a la perfección. Busca mi excelencia, busca ser un varón de estatura, mujer perfecta, a la plenitud de la estatura del varón de Cristo. Entonces, hay hombres y generaciones, cuando no se les rompe el velo del entendimiento, cuando no se les rompe el velo de lo que está entenebrecido por no tener vida espiritual. Todo esto pasa en el pueblo de Dios por demandarle solamente el liderazgo y ellos estar cómodos y no buscar nada menos la manifestación divina de Dios. Escúcheme, si un ministro está en la iglesia ministrando cada día de ministración, sabe que si el pueblo de Dios va lleno del Espíritu Santo, sabe que el Señor en ese día se sienta en medio del templo para glorificar con su presencia toda la gloria divina de Él. Pero la iglesia sabe que va a recibir nomás, no va a dar. Tiene que ir a dar a la iglesia, tiene que ir en oración y en ayuno, tiene que ir en búsqueda de la presencia, pero no que se la entreguen, sino que usted vaya para contribuir al cuerpo. No te olvides que eres cuerpo divino de Dios, el cuerpo, miembro del cuerpo de la iglesia de Jesucristo. Tú eres ese mismo cuerpo. Entonces, que otros trabajen, que otros hagan. Y sabe que en un ministerio, si son 500, trabajan 15. Y eso no puede ser. ¿Sabe qué? Tenemos que estar en la actividad. Tenemos que estar constantemente conociendo el tiempo profético. Y lo pueda entender. Que cuando no está preparado el vientre, la palabra de revelación no hay cabida en los vientres de aquellos que solamente están dispuestos a tomar leche. Entonces, es peligroso, sí, porque abandonaron al maestro. Aquellos que salieron a evangelizar 70 de 2 en 2, dice que echaban fuera a los demonios. Estaban re contentos, pero Jesús les dijo, es más importante que esté vuestro nombre en el libro de la vida. Jesús sabía lo que iba a acontecer, que cuando le dijeran que Él era nada menos, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, cuando sabía que iba a decir eso, ellos realmente le iban a abandonar. ¿Y qué les dijo a los 12? ¿Y vosotros queréis iros? Y saltó ahí con la impetuosidad Pedro y dijo, Señor, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Solamente tú tienes una palabra de la inmensidad, de la anchura, de la longitud, la profundidad, de todo el poder de la eternidad está en ti. Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si tú tienes esa palabra, pero ¿quién la tiene? El Espíritu Santo divino de Dios hoy es el que tiene nada menos la revelación, el secreto, el misterio, lo inescrutable de la sabiduría de Dios. Él la tiene para entregártela, confiártela, establecértela y consolidar a su iglesia. Iglesia, levántate, Rita Rama Ramananduya. Entonces comprendemos que es tan importante, porque no vaya a ser, amado mío, sabe que muchas veces hemos entendido tantas cosas maravillosas que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, las mujeres estuvieron ahí presentes. Pero ¿sabe qué? Hay primicias que solamente se entregan en el orden divino. ¿Se acuerda que Magdalena vino a tocar a Jesús y le dijo, no me toques?
no me toques porque no he ido al Padre y a vuestro Dios. Tengo que ir al Padre para ser glorificado y volver. Y estuvo 40 días después en medio de los discípulos. Y dice que lo vieron más de 500, dice la Escritura. Entonces, amado mío, hay un ordenamiento. ¿Sabe qué? Dios quiere darte primicias. Dios quiere darte ordenamientos escriturales de revelación. Pero debes tener ensanchado vuestro corazón, ensanchado vuestro entendimiento para poder recibir una palabra que te determina en un tiempo escatológico, profético de su iglesia en la tierra. No en Uruguay, en la tierra. Porque pensamos porque el avivamiento que no ves en nuestra tierra no esté ocurriendo en otros rincones de la tierra. Amado mío, ten temor reverente. El mismo Espíritu Santo que se mueve en el extremo norte y en el extremo sur de la tierra es el mismo Espíritu Santo divino de Dios. Entonces traigámoslo todo en cada congregación en la búsqueda de la presencia. Experimentalo, amado, que te puedas presentar y ir a la iglesia de reunión un domingo. No pensando, uy, qué rico que voy a comer, después de la iglesia me tengo que ir a comer a tal lugar, y qué rico que voy a comer. No. Que puedas ir a la iglesia y decir, este día voy a comer el mejor pan, esta es mi carne, esta verdadera comida, esta verdadera sangre, verdadera bebida. Yo vaya a la iglesia a poder tener y recibir los mayores niveles de revelación. Cuando voy dispuesto con esa actitud, ¿sabe qué Dios hace? Pero si hay 200, 300 y 400 que no fueron con la actitud, Dios te lo va a confiar a ti. Dios te lo va a entregar a ti. Dios, prepárate, iglesia, prepárate. Esto es para muchos, pero muchos no lo quieren recibir y es para poco. Mira, los 70 se fueron, lo abandonaron el maestro, pero quedaron los 12. Los que estaban con mayor intimidad, los que caminaban con Jesús. Por eso que los que caminaban con Jesús, dice la palabra, es una de las cosas maravillosas. Enoc caminó con Dios y se lo llevó. Y nada menos dice que caminó Noé con Dios también. Y era perfecto en sus generaciones. Caminar con Dios es la cosa más maravillosa. ¿Estás caminando con Dios? Estás caminando con Dios. Caminar con Dios es que solamente la palabra de Dios sea la que haga establecimiento escritural en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Yo ya no escribiré, dice que en tabla de letra, lo escribiré que con la ramada, con el Espíritu Santo divino de Dios iba a inscribir nuestros corazones. Masaya. Por eso debemos tener cuidado cuando no nos damos cuenta de las dimensiones de los tiempos proféticos. Hay un tiempo que debes estar entrando en las urgencias de Dios. Imagínese usted en la velocidad del Espíritu Santo. ¿En qué velocidad estará haciendo Él? Conforme a la nuestra. Qué pena, ¿no? Que no darle la velocidad que Él tiene que ir. ¿Pero por qué? Porque no creemos. Él no se puede manifestar. ¿Sabe que cuando no se cree, las personas se alejan? Entra duda, incredulidad y entra desobediencia. Estos hermanitos a los cuales los 70 tristemente vieron la gloria de Dios haciendo liberación y pensaban que ya estaba todo ahí. No, tenemos que tener conocimiento de establecimiento escritural para poder establecer generaciones. Tenemos que tener la revelación del diseño correcto para bajarle las generaciones y establecer una iglesia para que sea levantada con poder, para que sea levantada nada menos dentro de las estructuras óseas que Dios ideó a través de la revelación y el diseño correcto que está en su palabra. Entonces, amado, es tiempo de que la iglesia pueda posicionarse. Es tiempo de que podamos hacerla ver. Así que, amados, cuando vemos todos esos acontecimientos, aquellos hermanitos de Maú, ¿tú te acuerdas? Los hermanitos de Maú iban caminando con Jesús, pero tenían sus ojos velados. Habían bajado un velo a su entendimiento. Habían bajado ese velo por tristeza. El que nos iba a libertar, el que era aquel hombre, el que nos iba a traer la libertad a Israel. Y entonces empezamos a ver que cuando le parte el pan, se le caen las escamas. Cuando le parte el pan, se le parte. ¿Sabe qué estaba haciendo su cuerpo? Dice, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es mi cuerpo. Cuando se parte el pan, quita los velos. Cuando se rasga el pan,
que es el cuerpo, que es la carne de Jesucristo, que dijo, consumado es. Se le cayeron las escamas y Jesús desapareció de su presencia. Ay, Yasama, esos hermanos de Maú fueron los que vivieron nada menos algo extraordinario, caminar con Jesús. Dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras, no ardían. Ellos se dieron cuenta después que estaban ardiendo por dentro, pero no entendían por qué, y era Jesucristo que estaba caminando con ellos, pero tenían su mente, su entendimiento embotado, entenebrecido, y lo tenían con un velo que no permitían ver. Amada iglesia, que ese velo se ha quitado en el nombre de Jesús en este día, en esta jornada, para que comiences a ver las dimensiones de Dios, esas dimensiones de la eternidad de Dios que tiene para confiárselo a su iglesia. Iglesia, no te detenga. Iglesia, levántate en el nombre de Jesús. El Señor está a la puerta. La venida del Señor está a la puerta. En el nombre de Jesús te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.